Buenas noches para todas, un saludito muy especial. Voy a continuar esta vez la grabación de este encuentro sincrónico, continuando, valga la redundancia, con el tema que hemos venido hablando, que es el del discurso y de esos elementos esenciales que hacen parte del discurso o esas características que hacen parte de un discurso que nos definieron los griegos desde la retórica. Vamos a tratar de avanzar para ir viendo también cómo vamos poco a poco saliendo de esos componentes que tienen que ver con el lenguaje y la estructuración de ese lenguaje para finalmente terminar viendo de qué manera todos esos otros elementos multimediales le agregan valor, le agregan sentido a lo que vamos diciendo y nos sirve para apoyar las ideas, las premisas y las tesis que estamos tratando de defender, ¿cierto? Nosotros defendemos una tesis, la tesis es la idea central a través de premisas, a través de frases que nos permiten ir demostrando poco a poco pues, nuestros argumentos, presentando nuestros argumentos y nuestras conclusiones, y con eso tratar de convencer a la gente o disuadirla de determinadas cosas, ¿cierto? Porque ya sabemos que el discurso busca eso, o convencernos sobre algo para que actuemos y pensemos en algo, o disuadirnos para que no pensemos o no hagamos algo. Bueno, yo venía contándoles, vamos a por aquí a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Venía contándoles que los griegos, en la época de los griegos, pues obviamente no existían tantos medios de comunicación multimediales como existen hoy en día, y ellos se comunicaban básicamente a través de la palabra oral o escrita o a través del arte, ¿cierto? Ellos se comunicaban a través de la cultura, a través de la escultura. Bueno. Resulta que en esa época ellos plantearon estos elementos que hacen parte, digamos que empezaron a distinguir y empezaron a entender desde algo que se llama el estudio de la lógica, cómo un discurso se debe organizar para poder lograr sus objetivos. Ya en el video pasado hablamos de los tipos de discurso y les mostré algunos tipos de discurso y empezamos a ver que en esos discursos siempre digamos que hay una tesis, una frase, una idea que no necesariamente se dice, pero se infiere, que es esa gran conclusión, esa gran idea de pensamiento que nosotros queremos posicionar, ¿cierto? Entonces, esa tesis vamos demostrando que tenemos razón, que tenemos, eh, digamos que el público tiene motivos para confiar en nosotros a través de la exposición de unas premisas, que son esas ideas secundarias que nos ayudan a demostrar esa tesis que nosotros estamos planteando. Y esas frases nos llevan a tener una inferencia, una conclusión, digamos que ese proceso nos lleva a tener una conclusión final para convencernos. ¿Cómo se hace eso? A través no solamente de esas premisas, sino también, obviamente de estas premisas, pero también con esas cargas de prueba que nos permiten demostrar esas premisas. Y esas cargas de prueba ya dijimos que las podemos hacer mediante los argumentos que son verídicos, que son demostrables, y mediante también las falacias. Las falacias eh, son una realidad, las utiliza todo el mundo, digamos que a veces no de manera ética, y tienen un problema, y es que puede que las frases que se dicen puede que sean lógicas, pero la conclusión no, ¿cierto? A veces una falacia, toda desde lo que las premisas, las frases que sustentan el discurso son falsas y por tanto la conclusión también son falsas, pero a veces pasa que yo doy ideas
también pueden funcionar cuando yo doy ideas que son verdaderas, pero saco una conclusión falsa. Ahí es cuando entonces hablamos de las falacias informales, aquellas que todo es falso desde las premisas, desde las ideas centrales, las ideas que estoy diciendo y la conclusión es falsa, o las formales, donde puede que alguna de esas frases sea cierta, pero incluso puede que todas las frases sean ciertas, pero la conclusión no es cierta, ¿cierto? Entonces, digamos que el problema en las falacias es que fallan, son problemas o fallos de pensamiento, como decían los griegos. Y lamentablemente también lo vimos, desde la psicología se ha demostrado que la gente, incluso esta gente muy educada, que tiene muy entrenado el pensamiento crítico, a veces cae se enredan tanto que no son capaces de distinguir la verdad de la falsedad y terminan creyendo cosas que realmente no eran verdaderas, ¿cierto? Entonces, eso pasa mucho en política, pasa mucho con determinados movimientos ideológicos que han desencadenado grandes problemas en la humanidad, como las guerras. Por ejemplo, Hitler tenía unas premisas falsas frente a que ellos eran la raza pura, y que como eran la raza pura, eran la raza que tenían que dominar el mundo. eh, entonces, de alguna manera, pues su conclusión no era ni las premisas ni la conclusión era la adecuada, ¿cierto? Pero mucha gente se la cree y se afilia a esas ideas y se dejan convencer por esos discursos que utilizan la falacia. También vimos en el anterior video que hay una serie de estrategias y técnicas que nos ayudan bien a argumentar, bien a utilizar la falacia para convencer y digamos que son el uso de ejemplos, el uso de testimonios, etcétera, ¿cierto? Vamos a, simplemente les quería comentar que yo les voy a compartir esta presentación y que aquí les puse enlaces donde ustedes pueden ir a conocer ejemplos de el uso de las falacias en los discursos populares, en los discursos normales de la gente, ¿cierto? Em, el problema es que esas falacias también se utilizan no en gente normal, sino en gente que tiene unos cargos muy importantes y que pues de alguna manera pues nos manipulan a través de ellos. Quiero también compartirles para que lo vean, por eso les voy a poner esta publicación. Estos videos me ayudan a entender un poquito ese término de falacia, ese término de los tipos de falacia. Esta mujer es una filósofa que me gusta mucho, y que va explicando pues de una manera muy detallada las falacias, pero eso es solamente por si quieren profundizar dentro de eso, ¿cierto? Bueno, vamos entonces, vámonos, ya también vimos que en los argumentos también hay tipos de argumentos, que hay estrategias y habíamos visto. Vámonos para otra cosa que nos decían los griegos. Los griegos decían que todo discurso para ser, digamos que, memorable, eficaz, pertinente, responsable y adecuado, debe tener unos criterios ellos lo llaman, pues hoy en día se llaman criterios de calidad. Ellos tal vez no lo llamaban así, pero hoy en día pensamos que son unos criterios, unas variables. Si fuéramos a hacer una investigación sobre discursos, serían unas variables que son importantes tener en cuenta dentro de un discurso, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son. Son la coherencia, la relevancia, la suficiencia y la consistencia. Un muy buen discurso cumple las cuatro, las cuatro. Digamos que en mayor medida, ¿cierto? Digamos que un discurso más o menos bueno, pues puede fallar en algunas cosas, pero las otras las sostiene.
problema es cuando todos esos criterios de calidad empiezan a desmoronarse y empezamos a ver que ese discurso, digamos que no es ni pertinente, ni claro, ni responsable. Ahora que vimos esa cátedra de socialmente responsable, entonces ahora con más razón tenemos que tener en cuenta que los discursos pueden hacer mucho daño, ¿cierto? Porque pueden estar basados en falacias y porque no cumplen estos criterios. El primer criterio es tener coherencia. Coherencia es organizar de manera lógica las ideas que se exponen para que sean fáciles de entender por parte del público objetivo con el que estamos, ¿cierto? ¿Qué pasa con un político cuando llega a una comunidad rural y que digamos que tiene problemas de agua potable y que su interés es solucionar su problema de agua, de agua potable? Y quien llega empieza a hablar de los grandes temas de la macroeconomía, de los temas eh, 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 me van a perdonar, pero es que yo no puedo ser neutral en eso. Yo como comunicadora no puedo ser neutral. Nosotros tenemos un presidente de la República independiente que de que su partido haya, digamos que su gobierno haya hecho cosas buenas, positivas o no positivas por este país. Él tiene una forma de hacer los discursos muy incoherente, porque él empieza a hablar de matemática cuántica, pasa al polvo de las estrellas, pasa a hablar del infinito y más allá. Entonces, digamos que empieza a presentar sus argumentos de una manera ilógica. Eso es una forma de falacia. Es una forma de falacia porque no, esos, digamos que esas premisas puede que sean ciertas, pero finalmente esas conclusiones que se sacan, pues la gente no las entiende y fuera que no las entiende, muchas veces no son válidas, no son ciertas. Entonces, digamos que la forma como yo organizo esas ideas también influye en la forma como esas personas van a recibir ese discurso y lo van a comprender y lo van a aceptar. El problema es que muchas veces yo puedo utilizar la incoherencia como estrategia. ¿Como estrategia para qué? Para persuadir a las personas, para que piensen o actúen de determinada manera. Y yo, como orador, sé que no me están entendiendo, pero que precisamente como no me están entendiendo, ellos van a decir, uy, ¿será que es que nosotros somos muy eh, poco inteligentes, entonces por eso no estamos entendiendo lo que nos dice? Esa es una forma de persuadir a través de la incoherencia, pero los mejores discursos son aquellos que de manera clara, coherente, exponen las ideas de tal manera que las personas consideren que tienen las capacidades para comprender y efectivamente comprendan aquello que se está diciendo. Entonces, ese elemento de coherencia, la organización de las ideas, la forma como las exponemos es fundamental. Un segundo elemento es la relevancia. La relevancia tiene que ver con la importancia que tiene determinada idea, determinada tesis en un contexto y con un público determinado y en un momento determinado, ¿cierto? Relevancia es también que yo me centre en aquello que estoy explicando, que yo no me salga de ahí, que yo no empiece a presentar argumentos de otros temas, de otras cuestiones, porque lo que voy a hacer es precisamente confundir. Entonces es no desviarnos del tema y de los aspectos relevantes, importantes que tiene el tema y no en otros temas secundarios o en temas que no son relevantes, ¿cierto? El tercer aspecto para calificar un discurso como bueno o regular o malo es la suficiencia. Suficiencia es que en el tiempo que tenemos para dar el discurso,
se presenten las ideas suficientes para yo convencer, las premisas y las conclusiones que son suficientes para yo convencer, ¿sí? Para que la persona no quede con esas dudas, ¿cierto? ¿Qué pasa con los discursos muy largos? Que empiezan a salirse por las ramas, o sea, nos vamos de lo relevante a lo irrelevante, se pierde la coherencia y esa extensión hace también que se den más ideas se den muchas ideas que al final la gente no entiende qué es lo que le están diciendo. Y el cuarto elemento que es fundamental en la calidad de un discurso es la consistencia. ¿Qué es la consistencia? La consistencia es que yo presente argumentos válidos, argumentos ciertos, argumentos que no tengan contradicciones, argumentos que cualquier persona pueda verificar y que lo que yo estoy diciendo es verdad. Puede que no esté de acuerdo conmigo, puede que no esté de acuerdo con lo que yo estoy planteando, pero que se dé cuenta que es verdad. Entonces, esos cuatro elementos, coherencia, relevancia, suficiencia y consistencia, son lo que marca que un discurso sea mm, importante, que sea relevante, que sea memorable, que sea pertinente y socialmente responsable. Recordemos entonces, la coherencia tiene que ver con la lógica, con la organización lógica de ese discurso. La relevancia es que se centre en un tema, en el tema o la cuestión que se discute. La suficiencia es que se presenten argumentos, no falaces, argumentos suficientes que evidencien que estamos en lo cierto, que lo que estamos planteando es válido. Y consistencia es que esos argumentos sean compatibles entre sí y sean válidos, y sean válidos. Y finalmente, los griegos nos hablan de algo que es fundamental en todo discurso. Y aquí ya dejan de hablar del lenguaje solamente. Miren que todo esto lo hago a través del lenguaje, de lo que yo digo, pero empiezan a meter otras cosas. Lo primero que dicen es que la persuasión se tiene que ver con ese logos. Ese logos es ese pensamiento racional y con que yo presente argumentos y no falacias a través de mi lenguaje, ¿cierto? A través de mi lenguaje oral o escrito. Y eso apela a lo que en psicología se llama el pensamiento secundario, es decir, al pensamiento de la razón. Pero los griegos empezaron a darse cuenta, pese a que ellos no tenían todavía muchos medios multimediales, empezaron a darse cuenta de que también la forma tenía mucha importancia y que esa forma tenía captaba más la atención y lograba más credibilidad, no mediante estos cuatro elementos, sino mediante la emoción. Cuando me refiero a estos cuatro elementos es coherencia, relevancia, suficiencia y consistencia. Ellos decían, miren, esas cuatro cosas apelan a la razón, pero también son muy importantes las emociones. Los seres humanos somos seres emocionales. Somos seres que vibramos a través de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de esas emociones que se desatan muchas veces de manera instantánea. A veces estamos aburridos y la gente empieza a reírse a nuestro alrededor y terminamos riéndonos. O la gente empieza a pasarse una calle, vienen carros y hay alguien que se pasa la calle y nosotros nos vamos a pasar la calle porque nuestro cerebro nos dice, pásese que no pasa nada, o sea, hay una emoción de seguridad porque el otro se pasó. Eso se llama pensamiento primario. El pensamiento primario es ese de las emociones que reaccionan a las cosas. Entonces, ¿qué nos han pasado muchas veces con muchas personas que hacen discursos? Que les creemos no por lo que dicen, no por esos cuatro criterios de calidad que nos decían los griegos, sino por unos nuevos criterios que también tenemos que empezar a agregar. Y es, ¿qué tantas emociones estamos generando que me permitan a mí llegar a convencer, llegar a convencer?
Luego vamos a ver cómo se generan esas emociones. Esas emociones se generan con el volumen de la voz, con la fuerza de la voz, con el uso de determinadas palabras, con el uso de determinados símbolos, con el uso de determinados elementos multimediales. Entonces, digamos que esas emociones, que ellos lo llamaban el patos, empiezan a ser fundamentales también. Y el tercero es el ethos. Desde esa época ya reconocían que la reputación que tenga quien habla, la claridad que tenga quien habla, va a ayudar a persuadir mejor. Si yo tengo muy buena reputación, la gente me va a creer. Puedo decir las barbaridades más grandes del mundo entero, pero me va a creer. Mientras que si yo tengo muy mala reputación, nadie me va a creer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un personaje como Armando Benedetti? Armando Benedetti es un político colombiano que ha sido varias veces, no una, sino varias veces, denunciado por maltrato femenino y por acoso laboral y por acoso sexual y por acoso, bueno, sexual no tanto, por acoso a la mujer y por acoso laboral y por, bueno, muchas cosas hacia la mujer. Y resulta que Armando Benedetti está en el gobierno, ¿cierto? Armando Benedetti incluso protagonizó un suceso estando por fuera del país, y es que su esposa eh, apareció golpeada. Ella luego dijo que era que se había caído, no sé qué, pero en un primer momento dijo que él la había golpeado, y aunque no puso la denuncia, pues eso se dispara en los medios de comunicación y entonces empieza a perder credibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando él da un discurso en pro de la mujer o en pro de los derechos de la mujer? Ya no tiene la reputación, y eso es lo que le han criticado tanto en el gobierno actual, que no tienen la reputación y la credibilidad para hablar de determinados temas que son fundamentales en un político de la talla de él, ¿cierto? Porque es el segundo, digamos, la mano derecha del presidente de la República. Entonces, esos tres elementos son fundamentales. Todo lo que vimos de las tesis, de la premisa, de las inferencias, de los argumentos y de las falacias, hace parte de logos. Pero también las falacias y los argumentos nos ayudan a activar las emociones, pero no solamente eso, no solamente esas palabras, esas falacias, esos argumentos, sino también la forma como yo lo digo, que ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente, el tercer elemento es el ethos o la reputación. ¿Qué pasa con la retórica? La retórica sigue teniendo actualidad, pero vamos a ver que se añaden nuevas formas de expresión y modos semióticos. La retórica nos habla de esos elementos que tiene que tener el qué cuento, desde todo lo que hemos visto, hasta cómo presentarlo desde las formas de expresión y los medios de comunicación. Vamos entonces a hablar de eso precisamente, ¿cierto? De eso precisamente. Lo primero que tener en cuenta en ese cómo lo cuento, vamos a hablar de medios y de recursos expresivos. Existen muchos recursos expresivos para yo expresar un discurso, para yo expresar unas ideas. Lo puedo hacer a través de la escritura, ¿cierto? Entonces, a partir de la comunicación escrita, aquí estoy viendo que tengo un error, de una vez lo voy a corregir porque no quiero que se vaya con un error. De la comunicación escrita, usando códigos en comunicación. Esto lo digo para nuestra compañera de Ecuador que no está estudiando comunicación, pero que es importante que lo sepas. Un mensaje se construye a través de un código y a través de un canal. ¿Qué significa el código? El código, por ejemplo, cuando escribimos, son las letras, son las palabras que vamos escribiendo. ¿Y cuál es el canal? El canal es el soporte donde presentamos eso. Una pantalla de un computador, un papel, un libro, una revista impresa, ¿cierto? Entonces, o un mensaje WhatsApp, ¿cierto? Pero ahí estamos usando la comunicación escrita
a través de ese código alfabético que todos compartimos y utilizamos unos canales donde se puede compartir ese texto, ¿cierto? Una pantalla, un documento en PDF o un libro, etc. Y la otra forma, muy conocida desde los tiempos antiguos, era mediante la comunicación verbal. Los hombres aprendimos a hablar antes de escribir, antes de escribir. Los hombres inventamos el lenguaje. El lenguaje es un código estructurado que es compartido en el significado por una comunidad. Cuando yo leo una letra A, yo ya sé que esa es la letra A porque yo uso ese lenguaje y alguien más utiliza ese mismo lenguaje y entiende que esa es una letra A, pero puede pasar que, por ejemplo, un ruso que no escriben con este tipo de alfabeto no entienda que es la A, ¿cierto? Entonces, la comunicación verbal exige que ese código, y la escrita también, que ese código sea compartido por varias personas en una cultura común. Entonces, esa comunicación verbal y esa comunicación escrita, digamos que son esenciales para transmitir esas ideas. Sin embargo, hoy en día aceptamos y entendemos que hay otros recursos, que hay otros recursos. Uno es lo que nosotros llamamos comunicación no verbal o comunicación kinésica. La comunicación no verbal, kinésico significa corporal, eh, gestual. Entonces, nosotros comunicamos también a través de nuestros gestos, a través de nuestro cuerpo, a través de cómo nos paramos, a través de cómo nos sentamos, a través de cómo movemos nuestras manos, a través de los gestos que hacemos con nuestra cara, a través de toda esa comunicación que damos a través de un canal que tenemos que se llama cuerpo humano. Y este canal en una sociedad va generando un código común. Cuando yo hago así, es un mensaje corporal que ya tiene un significado común, que es que me gusta. Pero si yo hago así, hay un significado común en la sociedad que significa que no me gusta. Entonces, entendemos que la comunicación verbal, la escrita, se suma a la comunicación no verbal. Pero es más, hay otros elementos y recursos expresivos. Por ejemplo, la fotografía, los dibujos o los iconos que acompañan aquello que nosotros estamos diciendo. Aquí pongo ejemplo de iconos, ¿cierto? Los iconos son dibujos que empiezan a tener un significado general. Y los iconos pueden ser de dos tipos. Unos son explícitos, o sea, por ejemplo, cuando yo veo este muñequito que está llorando con una lagrimita y con la boquita así, eso es porque está triste, ¿cierto? Es explícito. Pero hay otros que no. Piensan en el símbolo del reciclaje. El símbolo del reciclaje, yo lo veo y porque me han enseñado que es el reciclaje, pero si no, yo no lo entiendo porque no es explícito, ¿cierto? O, por ejemplo, el símbolo de hombre y de mujer, la bolita con la flechita. Yo necesito saber y aprenderme el significado de eso porque no es explícito, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una comunicación visual y dentro de esa, digamos que dentro de esa comunicación visual tenemos lo icónico, que son esos mensajes que se construyen a través de esas imágenes. Pero pensemos que una imagen también puede ser en un escenario donde yo tengo unas flores, donde yo tengo unas, ¿cómo se dice? Unas banderas donde yo estoy vestida de determinada forma. Ahí yo voy construyendo significados. Entonces, miren cómo empieza. Lo multimedial son multimedios
Son medios y recursos expresivos que nos empiezan a enriquecer, pero también a dar significados. Y está la comunicación multimedial. Cuando hablamos de multimedial, es la mezcla de todo, la mezcla de los sonidos, lo verbal, la comunicación verbal, también la comunicación sonora. La comunicación sonora es otra forma de comunicación muy importante, la música, los efectos de sonido, eh, los colores, los objetos, los escenarios, los diseños arquitectónicos, etc. Todo eso, miren, hasta la forma como yo me he visto empieza a significar algo. Cuando yo uso una camiseta, por ejemplo, como este hombre que dice, patria, vengan conmigo, no sé qué, con la imagen de Hugo Chávez, pues obviamente hay una ideología que se está transmitiendo, una ideología. Ahora, con esto, con esto construimos el cómo lo cuento, el cómo lo cuento. La retórica nos dice que un buen mensaje desde la parte lógica se estructura con tres cosas básicas en el lenguaje, con una introducción, con un desarrollo y con un cierre. Pero ya sabemos que no basta solamente eso. A ese mensaje oral o escrito hay que darle otras cosas que son multimediales que acompañan esa introducción, ese desarrollo y un cierre. Por ejemplo, una música especial en la introducción, un efecto de luces en la introducción. Por ejemplo, piensen en un meeting político, cómo se manejan esos hay música, hay luces. Piensen en cuando gana un presidente de la República que estamos esperando a que salga a dar su primer discurso, ¿qué es lo que está pasando? Hay música, hay banderines, hay muchas otras cosas que van acompañando cómo lo cuento, ¿cierto? ¿Qué nos decían los griegos? Los griegos decían, miren, organice las ideas que usted va a presentar, las tesis, las premisas, etcétera, organícelas de esta manera. Una introducción, un desarrollo y un cierre. Y eso lo acompañamos entonces de unas formas de comunicación, unas formas de expresión y de unos medios. Se- que vuelvo y digo, lo hago a través de dibujos, lo hago a través de acompañarme una presentación en PowerPoint, lo hago a través de una caricatura, lo hago a través de la música, en fin, hay muchas cosas. ¿Qué pasa con esa estructura? Esa estructura los griegos hablaban, los griegos decían, mire, para que usted haga un buen discurso, usted tiene que tener 5 elementos. Además de esos criterios de calidad, usted debe tener 5 momentos en los que usted presente las ideas. La primera es la introducción. La introducción es fundamental. En esa introducción, los griegos la llamaban el exordium, el llamado, exhortar, llamar, convocar. Eh, el exordium es el principio, es la introducción y es el preámbulo. Ahí yo no empiezo con la racionalidad, ahí empiezo con la emoción. ¿Se acuerdan del ethos, del logos y del patos? Pues bueno, aquí ellos decían, empiece por la emoción, empiece a generar curiosidad e interés. Eso es lo primero que usted debe hacer. Miren cómo lo hacía el Papa en el video que vimos en el que él le habla a la juventud. Él empieza generando, les habla, los saluda, les dice, Cristo te ha llamado por tu nombre, por tu nombre, por tu nombre, por tu nombre, por mi nombre. Ahí está captando el interés, ahí está generando la curiosidad y ahí está explotando al máximo la emoción. Luego es cuando yo paso al desarrollo, ellos dicen, mire, el desarrollo debe tener 2 momentos. Uno que se llama el narratio y otro que se llama el argumentario. El narratio es donde yo expongo la tesis que yo quiero explicar
y empiezo a presentar las premisas, esas premisas básicas que yo voy a. Recuerden que las premisas son las frases que me permiten a mí argumentar. Entonces, digamos que aquí no las explico, sino que digamos que aquí expongo la idea central, la tesis central, y más o menos esbozo cuáles van a ser mis premisas, ¿cierto? Pero esta parte debe ser muy creativa, breve y sobre todo muy clara, para que yo sepa exactamente cuál es esa tesis que esta persona me está sustentando. Y luego paso al argumentatio, que el argumentatio es donde yo presento o los argumentos o las falacias que me sustentan las premisas, cada una de las premisas que yo voy a presentar. Entonces, por ejemplo, resulta que yo llego y digo, bueno, señores, eh, una idea es que es que estoy buscando un discurso que sea como muy conocido por ustedes. Por ejemplo, el discurso de Martin Luther King. Digamos que en el discurso de Martin Luther King, vamos a tratar de leer. eh, Discurso, sueño español. Vamos a leerlo. Tengo un sueño. Estoy orgullosa de reunirme con ustedes, Miren que ahí, pues, en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija confirmó la proclamación de la emancipación. Miren que ahí él no empieza a exponer sus ideas, sino que empieza a ambientar, ¿cierto? Y aquí es donde empieza a presentar, ya digamos que empieza a transformarse en esa, digamos que en ese desarrollo. Él empieza aquí, este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. ¡Tarararán! Pero, pero, 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. Esa es la tesis principal, que los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. Y ahí es donde que hay una fuerte discriminación. Y miren que él lo vuelve y lo dice. 100 años después, miren que esa es una estrategia retórica, vuelve y repite 100 años, en la frase antes lo había dicho, pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre, y vuelve y dice, 100 años después la vida del negro es todavía minada por los billetes de la discriminación. Ahí él plantea su tesis, ¿sí? Ahí ya vuelve y sigue con la misma frase. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se concentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Repites la frase, como lo hacía también el Papa Francisco, para cautivar, para llamar la atención, para dejar clara la tesis que le está planteando. Ahí empieza el desarrollo de sus ideas, ¿cierto? Él empieza a desarrollar las ideas diciendo que, mm, por ejemplo, empieza a explicar el por qué no tienen los mismos derechos y lo hace de una manera
que es a la vez racional, pero sobre todo muy emotiva, ¿cierto? Porque miren los verbos y los adjetivos que él utiliza. Este sofocante verano, eso es una metáfora del legítimo descontento del negro, no terminará hasta que tenga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. Eso es el uso de una analogía, ¿cierto? Una analogía del clima para empezar a explicar el por qué. Bueno, em, él empieza aquí a presentar y empieza a argumentar por qué él considera que eso nos está dando, ¿sí? Y luego llega a la parte más importante de su argumento, que es cuando él empieza a presentar, tengo un sueño de que un día esta nación celebrará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados por iguales. Miren que ahí cita la Biblia como una forma de argumento. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso en el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad. Yo tengo un sueño hoy. Él empieza a presentar sus argumentos, obviamente, también desde una manera, ojo, porque yo no les estoy diciendo que estas dos cosas sean solamente desde la razón, también desde la emoción. Entonces, para eso también, desde el lenguaje también podemos generar, no solamente desde nuestros gestos, desde nuestro volumen de la voz, etcétera, sino desde nuestras propias palabras, nosotros podemos argumentar para presentar esas ideas que tenemos y generar la emoción. La emoción siempre se tiene que mantener de principio a fin y los griegos nos decían, miren, cierre con dos cosas, la peroratio y el epílogo. El peroratio es el resumen de las ideas principales. ¿Yo qué vine a decirles a ustedes? O sea, uno retoma la tesis que planteó al principio y sintetizo y concluyo haciendo un llamado a la acción. Concluyo haciendo, digamos que una un llamado a pensar o actuar de determinada manera. Miren cómo termina él su mensaje. Dice, él venía hablando, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño, y miren cómo termina y concluye. Dice, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino. Desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces, ojo, porque miren que ya no habla de yo, habla de ustedes. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados del Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada cadena dejen resonar la libertad. Cuando esto ocurra, cuando dejemos, miren que ya ahí habla de nosotros, resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en la que todos los hijos de Dios, hombres, negros, blancos, judíos, cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Miren que la I, sin tener que volver a decir la misma frase inicial, está sustentando esa idea que él venía reclamando, que es que todos nacieron con los mismos derechos, pero que a los negros no se les estaba reconociendo y que necesitaba que se les reconociera. Entonces, ahí le hace un llamado a la acción a la gente de exigir su libertad.
Y ese discurso fue tan importante que empezó a cambiar todo. Las mujeres negras, por ejemplo, que se subían a un bus y se tenían que sentar en la parte de atrás porque la parte de adelante era reservada para las mujeres, empiezan a rebelarse y se sientan adelante. Empiezan a reclamar sus derechos, la gente empieza con pequeñas acciones a hacer esa acción que le estaba pidiendo, ¿sí? A dejar de sonar. Bueno, acá hay otra cosa muy importante que también nos dicen los griegos, que es que para yo, digamos que apoyar todo esto, yo necesito unos elementos que también me ayuden, unos elementos que me ayuden a hacer mejores discursos, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ellos nos hablaban del inventio, de la dispositio, del elocutio, del actio, memoria y pronunciación. Son elementos que hacen que la comunicación sea eficaz para lograr sus objetivos. ¿Qué es la inventio? La inventio es que lo que usted diga tenga buenas ideas, que esas ideas tengan buenos argumentos, argumentos válidos para persuadir, porque si usted utiliza solo falacias, se le va a caer el discurso. Son las ideas básicas, son las premisas importantes. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estructurar qué vamos a decir, ¿cierto? ¿Cuál es esa tesis que voy a defender y cuáles son esas ideas que quiero decir, ¿cierto? Son las ideas básicas que me van a apoyar la comunicación. Esas pruebas pueden ser naturales, a través de la experiencia directa, o puede ser también a través de otras cosas que no son naturales, como pueden ser los rumores, el testimonio, el juramento, el laboratorio, etc. Bueno. Esas buenas ideas también se presentan en nuestro lenguaje, apelando a ese patrimonio cultural que tenemos en la comunicación, o sea, a través de la elección de unas palabras que culturalmente se entiendan, que culturalmente peguen, que culturalmente generen esa emoción. La disposición, no sé cómo se dirá realmente, es la forma como se ponen en común esas ideas, ¿cierto? La puesta en escena, la puesta en escena, cómo yo pongo esto en escena, pero, perdón, creo que me estoy confundiendo. Ay, no, 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 no. La dispositio tiene que ver con la organización del discurso, que tenga esas partes de las que hablamos y que sea digamos que en esas partes, en la introducción, en el desarrollo y en el cierre, y en cada uno de los elementos que lo componen, pues se presente la información de la mejor manera posible, de tal manera que desde el principio hasta el final haya una lógica y digamos que haya una buena exposición de las ideas y que la persona entienda cuál es la tesis, cuáles son los argumentos que yo estoy utilizando para sustentar esa tesis y cuál es esa conclusión. Eso lo llamaban los griegos taxi. Taxi es la trayectoria, la organización, la trayectoria desde un punto de partida hasta un punto de llegada, y entonces serían esas fases del discurso que ya hablamos. La elocutio significa hablar bien. En los discursos, la expresión oral o escrita es fundamental. Entonces, hablar bien significa manejar muy bien el lenguaje oral. O si el discurso es escrito, es manejar muy bien el lenguaje escrito. Por eso es que nosotros, como comunicadores, tenemos que hacer tanto énfasis en la ortografía, en la gramática, en la forma como yo me estoy comunicando de manera oral y escrita, en las pausas que hago. En las pausas, por ejemplo, en el lenguaje escrito son los puntos, los comas, los signos de puntuación. Todo esto es fundamental para embellecer el discurso y para hacerlo mucho más atractivo, pero también más comprensible. Entonces, ellos decían, es el arte de embellecer el discurso dotándolo de preciosismos y expresiones altisonantes, no hasta el grado de llegar a ser sinónimo de discurso vacío,
falso, falto de espontaneidad y de valor sustancial. Y el actio es la puesta en escena, la acción, la puesta en escena con la comunicación kinésica, con los movimientos, pero también como la comunicación paraverbal, y ese es el tema de nuestra próxima videoconferencia, es esa expresión con el volumen de la voz, con las pausas, con la mirada, con los efectos de sonido, de luces, etcétera, que tengamos, con todos los efectos estéticos que tengamos. Es la puesta en escena la parte demostrativa. Si nosotros todo esto lo logramos hacer, la memoria es que quien esté hablando se memorice las ideas, trate de no leer, porque eso hace que no se va a ver auténtico o verosímil lo que se está diciendo. Entonces, para los griegos era fundamental la memoria, algo que se está perdiendo mucho con los medios de comunicación digital y que tenemos nosotros que poner a prueba como comunicadores. Bueno, entonces, todo esto hace parte de la retórica, ya sabemos que es una disciplina que se ocupa de la verdad, a diferencia de la lógica, la dialéctica y la tecnología, que no se ocupa de la verdad, eh, sino de los efectos que puede tener un discurso al dotarse de verdad o de verosimilitud. Esto lo decían los griegos y de ellos tenemos mucho, mucho, mucho que aprender dentro de este proceso. Bueno, entonces vamos a concluir lo que yo les quería decir hoy, que significa fundamental. Todo discurso debe tener esos elementos que los griegos nos dicen, debe tener esas cualidades de calidad que los griegos nos dicen, debe utilizar las estrategias de argumentación, preferiblemente no las falacias, para convencer y para lograr sus resultados. Los griegos también nos dicen que hay una forma de organizar las ideas, de estructurar esas ideas, y que eso lo podemos hacer a través de una introducción, un desarrollo y un cierre, pero ellos lo dividen en 5 momentos fundamentales. Perdón, la, la introducción la llaman exordio, el desarrollo, el narratio y el argumentatio, y el cierre, el peroratio o el epílogo. No lo llaman así, si no quieren, simplemente la introducción, luego exponer la tesis y las premisas principales, luego demostrarlas o argumentarlas, luego sintetizar, resumir y finalmente concluir y hacer el llamado a la acción. Ellos también nos dicen, ojo, apóyense en esto. ¿En qué? En tener muy buenas ideas, en preparar muy bien las ideas, en planificar muy bien esas ideas en esa estructura que acabamos de ver, en disponerlas, organizarlas en esa estructura, pensar en el ecutio, en la forma de hablar, en la forma de escribir, con corrección, pero también con creatividad, con elegancia, con pasión, con preciosismo, como dicen ellos, a través del lenguaje oral o escrito. Y piensa también que usted como el orador tiene que pensar en la puesta en escena, en sus movimientos, en su manejo de la voz, la proxémica es como yo me aproximo a otras cosas, luego lo vamos a mirar. Eso tiene que ver también con el lenguaje del movimiento, que va a ser lo que vamos a hablar en nuestra próxima exposición, y la memoria, que es esa capacidad de memoria y de improvisación que tenemos que tener quienes manejamos discursos y quienes preparamos discursos para otras personas o eh, quienes van a hacer el discurso. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahí es lo que yo les tenía preparado para hoy. Yo espero que les parezca interesante y quiero entonces que nos preparemos porque lo que viene ya es mucho más multimedial y es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, chicas, un abrazo. Me parece raro que no estén viniendo a los encuentros sincrónicos. Yo les pido el favor que saquen el ratico, es importante. No es igual yo exponer sin saber ustedes que están entendiendo, que no están entendiendo. Entonces, me gustaría, por favor, que participen. Bueno, un abrazo pues muy especial y feliz noche.